cómo seleccionar las mejores medias móviles para tu trading. Hola amigas y amigos, bienvenidos nuevamente a otro video más de su curso gratuito de trading, que estamos dictando aquí en su canal Economía para todos ustedes que aprender un poquito todo este mundo del trading. Ya hablamos de lo que son las medias móviles, es el primer indicador que estamos trabajando, que desglosamos, que explicamos más o menos cómo se forman, y en esta ocasión te voy a enseñar algún método para aprenderás cómo seleccionar mejor tus medias móviles. Existen muchísimos métodos, cada quien de acuerdo a su experiencia. Esto es algo que es muy personal. Yo te voy a tal vez explicar lo que tal vez considero que me ha funcionado, que ha servido. Sin embargo, también debo aclarar de que hay otros métodos y hay unos métodos un poquito como más comprobables, pero como se requiere de otros indicadores que todavía no hemos explicado hasta este momento en el curso, voy a solamente a tomar los más sencillos. Ya cuando explique los posteriores indicadores, volveremos a retomar el tema para que vean cómo podemos comprobar también de otra forma la selección de las medias móviles. Lo primero que también te quiero aclarar con respecto al manejo de las medias móviles es que la mayoría de los libros textos que tú vas a conseguir en internet, que hay muchísimos, muchísimos libros textos, sobre todo los que son ya del año 2000 hacia atrás, la mayoría está escrito para activos de acciones, acciones, algunos para futuros y algunos que otros para forex, Pero en el caso sobre todo de acciones, que es donde hay más libros que tú puedes conseguir texto, de hecho son los donde yo más estudié, fue con esos libros textos. La mayoría de este tipo de análisis se hace en gráfico diario, no tanto en temporalidades muy bajas. Por lo tanto, cuando empieza a ponerse más de moda lo que es el trading intradía con futuros y el forex, que ha explotado, que aunque ha existido toda la vida, bueno, todavía no, pues desde mucho tiempo, el manejo de temporalidades más pequeñas requiere de hacer un cierto backtesting, un pequeño backtesting para poder seleccionar tus medias móviles adecuadas, porque de repente vas a encontrar en algunos libros la media de tantos periodos, pero recuerden que esto está basado más que todo a gráfico diario. Y si cambia, sí cambia. Inclusive esto fue una discusión con uno de mis profesores que tuve, hasta que bueno, se lo demostré gráficamente que sí varía un poco dependiendo de la temporalidad que uses, aunque también puedes encontrar alguna combinación que te pueda servir para diferentes temporalidades, pero todo va a depender de tu estilo de trading. Entonces lo primero que vamos a hacer, recuerda que te hablé de tres medias móviles, las tres son buenas, las tres funcionan, eso ya va a depender de ti. En mi caso, como les expliqué en el video anterior, voy a seleccionar las medias móviles exponenciales, me dejo para aquí, y yo uso la de que llaman 7M. La única condición realmente por la cual uso esta media móvil es que para utilizar la plataforma de TradingView gratuita, como solo me deja colocar tres indicadores, entonces este indicador que me toma las 7 medias, me lo toma como si fuera un solo indicador. Se puedo colocar 7 medias si yo quiero, pero en la plataforma lo toma como uno, entonces me permite colocar otros dos indicadores. Es la razón realmente que lo tengo. Entonces fíjense, aquí tenemos como un arco iris de líneas. Estoy en este momento en gráfico de 4 horas. Vamos a colocarlo ahorita en un día, gráfico diario, que es más o menos como lo que estudian en los libros, en gráfico diario. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Muy bien. El método que te voy a enseñar es a ojo por ciento. ¿Qué voy a hacer aquí? Aquí tengo una serie de medias con diferentes colores y cada uno de esos valores yo también los puedo modificar. Fíjense, por ejemplo, la del azul oscuro, que es la que está más cerquita. Vamos a ver qué valor tiene. Nos metemos aquí, señalamos el indicador en la parte superior, nos vamos a donde está el engranaje, donde dice las configuraciones, hacemos clic aquí, vamos al azul oscuro
y vemos que el primer parámetro es una media de 8 periodos, ¿ok? Esa media de 8 periodos yo la puedo convertir en una de 10 o la puedo convertir inclusive en una de 5 si quiero, ¿ok? Ahora vean la variación que tiene, ¿ok? Vamos a acercar un poquito más, porque es importante esta parte para que ustedes puedan determinarla. Ok, aquí que la puedo ver un poquito más. Aquí, poner aquí más el zoom. Ok, fíjense, aquí está más cerquita. Vamos a concentrarnos en el azul. Vuelvo a abrir la configuración. Entonces, fíjense, esta es la media de 5 periodos. Si yo la aumento, fíjense cómo se me va separando de las velas. Ok, a un periodo de 11, periodo de 12, periodo de 13. Ya se me igualó con la que continúa, 14. Y si yo bajo los periodos se me va acercando a las velas, ¿ok? Se va acercando a las velas, inclusive hasta prácticamente colocarse en el medio cuando tengo de 2 periodos o 1. Entonces eso simplemente ¿por qué? Porque refleja el precio. Entonces yo necesitaría por ahora escoger una media rápida, una media lenta y una media más lenta en mi gusto para que me indique la tendencia del mercado. Entonces, fíjense, yo agarro aquí la primera y yo voy colocando y voy a ver dónde cuando está el precio por arriba me hace mejor soporte, ¿ok? Y fíjense cómo lo coloco aquí en 10. Vuelvo otra vez. La media venía de 8, ¿ok? Vamos a arrimar por aquí. Vean las velitas. Vean las velitas. Estaba aquí en 8. Y fíjense cómo sale un poquito las velas. ¿Ok? Y yo voy revisando poco a poco. Voy revisando todo el gráfico. Entonces yo considero aquí que de repente si en vez de la de 8 la puedo colocar en de 10 periodos. ¿Ok? Y yo inclusive me gusta un color. Como me gusta el fondo oscuro, prefiero colocarlo en un color más claro. Y se lo intensifico un poquito más, ¿ok? Así me gusta más a mí. Ahora fíjense qué pasa, que está la media un poquito más separada y prácticamente ya la convertí como si fuera mi soporte dinámico, ¿ok? Esta media azul. Ahora, ¿qué hago con las otras? Muy bien, voy probando para ver cuál me va a servir, ¿ok? Esta es la de 10, la que continúa, la línea amarilla es la de 13 periodos y fíjense que se me pasa mucho. O se me pasa o no me llega, ¿ok? Se me pasa o no me llega. Entonces esa de 13 no me funciona y simplemente lo que hago aquí es que le quito el check para que no me aparezca. La que continúa es la de 21 periodos, ¿ok? Que sería la roja. Y fíjense que la de 21 periodos pues sí me serviría más o menos en algo, por lo menos en este periodo, ¿ok? Porque aquí me hizo un rebote, ¿ok? Aquí me hizo otro rebote. Ya va, no, ya va. Aquí la 21 es... No, la de 21 es la marroncita. No, la marroncita fíjense que no me funciona tampoco. ¿Por qué? Porque vean este movimiento aquí. ¡Pam! Me sale, se me sale, se me sale, se me sale. Me está rebotando es en la roja. ¿Ok? Me está rebotando en la roja. Entonces... En este momento yo te puedo decir que para estar activo para Bitcoin, la de 21 periodos no me es tan fiable porque se me queda demasiado separado de la tendencia general cuando tiene fuerza y aquí se me pasa cuando hace los rebotes. Entonces yo agarro y simplemente aquí selecciono mi media y voy a quitar esa también de 21 periodos, o sea 1, 2, 3. 1, 2, 3, ok. ¿Cuál me continúa? La de 34 periodos, ok. Esto igual, como les digo, lo puedo modificar a 35, lo puedo modificar a 36 y lo voy ajustando a donde me considere un poquito más. Muy bien. Entonces, fíjense que esta de 34 periodos aquí me estaría funcionando muy bien, ok. Aquí me estaría funcionando porque me está haciendo los rebotes. Ahora bien, ustedes me dirán, ajá, pero es que estás viendo un pedacito. Exacto, lo que pasa es que estoy haciendo un video y esto lleva bastante tiempo. ¿Qué sería lo clave? Yo irme hacia atrás, irme hacia atrás, irme hacia atrás y ir revisando todo el proceso, más o menos cómo se me va dando, ¿ok? Cómo se me va dando. Y fíjense que en gráfico diario, esa rojita me
justo llega ahí para rebotarme, justo llega ahí para rebotarme. Ok, la de rojita me estaría funcionando bastante bien, que sería la de 34 periodos. Yo la pudiese ajustar un poquito más también, ok, la pudiese ajustar un poquito más también, dependiendo, pero fíjense que aquí hubo un rebote cerca en la roja, hubo un rebote cerca de la roja, aquí hubo un rebote cerca en la roja, aquí me la pasa, aquí sí, bueno, en mercados laterales, aquí hubo un rebote, aquí hubo otro rebote, aquí otro rebote, entonces aquí yo empiezo a ver que la rojita puede ser que me funcione, ok, entonces por ahora la voy a dejar, la de 34. Ahora me voy y me continúa la de 55. ¿Cuál es la 55? Sería la verde, ok, la verde. Entonces voy a chequear la verde. Entonces, ¿qué puedo hacer para de repente? Bueno, vamos a tapar un poquito esta para que no se me confunda, y voy a chequear la verde. Vamos a quitar aquí para que me dejen la verde. Entonces fíjense que la verde también me funciona, ok, también me está funcionando, y en algunos sectores inclusive mejor, porque aquí cuando es lateral se me complica, y la verde me está respondiendo mejor, que será la de 50. ok, aquí hay un rebote, aquí se me pasa un poquito, un rebote, aquí se me separa porque estamos en tendencia, y fíjense que aquí si la verde no se me adapta tanto porque no me llega todavía aquí en este momento, porque hay fuerza. Aquí me serviría la de 34, pero en los movimientos posteriores sí me está funcionando un poquito mejor la verde. Fíjense aquí la verde, fíjense aquí la verde, ok, fíjense aquí la verde, ok. Entonces, y que estoy viendo también que de repente es un poquito más lenta y me puedo asegurar mejor los cambios, ok. Aquí está la verde, muy bien, me está gustando más la verde que la rojita, que es la de 55 periodos. Ok, muy bien. Voy aquí, vamos a quitar esa y vamos a activar la que sigue, que sería la de 100 periodos. Y fíjense que la de 100 periodos sí me toca, sí me rebota, pero se me pierden muchos más rangos a la hora de ver. ¿Por qué? Porque fíjate, aquí viene suavizada, pero este no me llega, este no me llega, este no me llega. O sea, aquí hay 3 rebotes que me perdió, que sí me lo toma la media verde de 55, ok. Aquí cuando hay fuerza se me pierde. Entonces esta de 100 en este momento me serviría para la tercera, que es de tendencia, ok. Sin embargo, yo en gráfico diario yo confiaría de repente en una mucho más lenta, que sería la de 200 periodos, para ver tendencias. ¿Qué quiere decir tendencia? Pues bueno, que ustedes ven que cuando el precio está por arriba, cuando ya apliqué el video anterior, hay un cruce a esa media lenta, y todos los demás movimientos se hacen por la parte de arriba, son alcistas, y si está por la parte baja son bajistas. Entonces, por ahora yo te podría decir que te haría la media rápida sería la de 10, la media lenta, o digamos que la intermedia, me quedaría con la de 55, ok, que sería esta verde clarita, que vamos a cambiarla de color. Vamos a ponerle aquí, es como un naranja, digamos, como un marrón, algo intenso. Y me quedaría con esta de 200 para ver la tendencia, en donde estoy, ¿ok? Entonces, usted en este caso, fíjense que todavía no, aquí no me ha llegado, que me hubiese servido la de 34. Quiere decir que son movimientos tendenciales, pero lo más probable es que aquí me tenga que tocar esta marrón. ¿Por qué? Porque aquí lo hace, ¿ok? Porque aquí lo hace, aquí lo hace, aquí lo hace, aquí lo hace, aquí lo hace. O sea, tiene más probabilidad de que me toque en ese periodo, ¿ok? Entonces, esta es una forma bastante, digamos, simple, rudimentaria de ir seleccionando tus medias móviles, ¿ok? Hay un método, como les expliqué, ya un poquito más técnico, que lo vamos a ver más adelante, pero necesito explicar otros indicadores, pero este les puede funcionar. Ahora bien, esto lo estoy haciendo en Bitcoin, ¿ok? En Bitcoin, en gráficos diarios. ¿Okay? Entonces yo bajo mi temporalidad a de 4 horas y vuelvo a echar una chequeadita a ver cómo se me está moviendo esto mejor. Y ahora fíjense lo siguiente, ¿ok? Fíjense lo siguiente, que la media marrón me funciona también espectacular, porque fíjense todos los rebotes que me hace.
1, 2, ok, 3, 4, 5, 6, inclusive esto lo puedo ajustar más y en vez de ser de 55, tal vez con una de 50 inclusive. Si le bajamos un poquito más los datos, me quedaría más ajustadita. Mucho más ajustadita. Miren, la pongo en 50. Ok, y me queda pero espectacular. Fíjense todos los rebotes. Cada vez que llega ahí sube, llega, sube, llega, sube, llega, sube. Me queda espectacular. Y la media de 200, cuando hay movimientos bruscos, que es la que me dirige, que está verde, que es la que me dirige la tendencia, también se me convierte en un soporte importante. ¿Qué quiere decir eso? Que si el movimiento me rompe fuerte, tanto la rápida como la lenta que yo seleccioné, mi siguiente soporte va a ser la media de 200. Mientras no me rompa esta, los movimientos siguen siendo alcistas. ¿Ok? Ahora bien, vamos a irnos hacia atrás porque en algún momento seguro tuvo que ver una ruptura. Ok. Fíjense aquí. ¿Ok? En este movimiento. ¿Ok? Aunque fue rápido. Aquí rompe el precio las 3 y aquí sí nos fuimos hacia abajo. Fíjense que hay un rebote pero bajista. Y después se mete en un lateral en gráficos de 4 horas. ¿Ok? Y si sigo con el gráfico hacia atrás, voy a seguir analizando. Porque la idea es que tengas gráficos completos. ¿Entendido? Yo estoy haciendo un video para más o menos explicarte. Esperar que me cargue. ¿Ok? Aquí se ha mantenido alcista. Se ha mantenido alcista. Aquí de donde vengo la explicación. Fíjense. Aquí hubo la ruptura de las 3, o sea, la media rápida y lenta que seleccioné rompió la de 200. A partir de aquí, todo lo que rebota pega a la de baja, baja. Y fíjense que aquí llega y me soporta la media de 50, baja, media de 50, baja. Y aquí es donde empieza a volver a romper. Entonces, esto es más o menos una forma rudimentaria, simple, con que tú puedes seleccionar tus medias móviles. Lo que acabamos de hacer muy rápido, hay que hacerlo por lo menos en periodos de un año, o sea, irte a un gráfico de un año atrás y empezar a ajustar cuál media. Fíjense que tenemos de 55 y yo me parece que la ajusté a 50 y me queda un poquito mejor, ¿ok? Ya eso va bien. Es verdad que te vas a encontrar muchos videos de muchas personas donde este estudio ya lo han hecho. Y si de repente hay una persona que ya hizo este estudio en el activo que tú quieras, pues puedes tomarlo y eso sí, ponlo en práctica por ti, ¿ok? Siempre tienes que ponerlo en práctica por ti porque el que va a operar eres tú, ¿entendido? Entonces, fíjense que la rápida que estamos hablando, que es la azulita, es la que me va a empezar, es la que tiene más ruido, pero me va a dar señales de entrada al mercado cada vez que cruce de abajo hacia arriba y me va a dar señales de salida exactamente igual. ¿Ok? Cuando hayan esos cruces, por ejemplo, si yo estoy aquí adentro y hay un cruce hacia abajo, chao, si estoy comprado en largo. Entonces, eso es lo importante de combinar una media móvil rápida con una lenta y una muy lenta para que te explique bien la tendencia. Ahora bien, que a ti te gusta operar Forex, entonces tienes que hacer la prueba exactamente igual, porque tal vez la de Forex no te sirva la de 10 y la de 50 o la de 55, sino que te sirva la de 13 y la de 34, que he visto que hay muchas personas que operan Forex y lo hacen es con esas dos medias, ¿ok? Pero tienes que hacer un ejercicio tú. Entonces, este ya es la parte práctica de lo que tú vas a hacer, ¿ok? Entonces, agarra estas medias móviles, ve más o menos qué activos quieres practicar. Te recomiendo que como esta parte es educacional, seleccionas un activo. Yo en este caso lo hice en Bitcoin, no necesariamente hazlo en Bitcoin, hazlo en otro. Prueba de repente las 3 que te acabo de colocar. Estas te las coloqué porque ya yo le hice el estudio. Son las que me gustan. Yo las hago. ¿Ok? Pero a lo mejor te sirve otra. Porque a lo mejor también si tú operas en temporalidades más pequeñas, como 30 minutos, no estamos muy claros si te pueda servir o no. En mi caso sí me sirven. ¿Ok? Sí me sirven estas. Pero puede ser que no te sirva a ti. O sea, que ya quería así como algo más personal. Entonces es importante que después de este video, si estás siguiendo la secuencia de este curso, practiques, ¿ok? Practiques. Y descargo el internet. Practiques bastante, revise, juegue con esas medias móviles, ve en qué momento cruzan, qué pasa cuando cruzan. Porque en el siguiente video te voy a enseñar más o menos cómo hacer un pequeño primer backtesting
¿ok? Un pequeño primer backtesting con las medias móviles que ya nos va a empezar a arrojar cierta información a la hora de tomar decisiones. Así que bueno amigos, espero que te haya gustado, espero que te hayas comprendido. Por favor, este video es prácticamente práctico, tienes que practicar lo que acabamos de hacer, más que una teoría, más de lo que te pueda presentar un PowerPoint. Simplemente te selecciona, ajusta, cambia los ajustes, métete, cambia los colores, los grosores, adapta las medias móviles a ti, a lo que tú puedes servir. No te preocupes en equivocarte, puede ser que de repente tú selecciones una y piensas que son y no son, porque de eso se trata este proceso de aprendizaje. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Chao.